Anteriormente hemos visto nada menos que las diferentes propiedades de la materia, lo que es la dureza, la tenacidad, la permeabilidad y la flexibilidad. Y también vimos nada menos que las materias cambian, ya sea de manera temporal o de manera permanente. Los cambios temporales principalmente se refieren a los cambios físicos, de acuerdo a las propiedades de la materia, que es sólido, líquido y gaseoso. Y principalmente lo vimos en relación nada menos que al ciclo del agua. Pero también existen cambios permanentes, que se refieren principalmente nada menos que a las situaciones de cambios de tipo químico. Como en este caso estaremos viendo la situación de nada menos que la combustión. Y cuando nosotros hablamos de la combustión, estaremos hablando de un cambio permanente. Recordemos entonces un poquito que los cambios permanentes ocurren cuando se altera por completo la condición inicial de la materia. Tras este cambio, la materia no vuelve a estar o volver a su estado original. Por ejemplo, yo prendo un cerillo y el cerillo va a convertirse en ceniza y ya no puedo obtener de nuevo ese cerillo. Son cambios producidos por alteraciones químicas que causan totalmente una transformación irreversible. Por ejemplo, si yo dejo la fruta fuera del refrigerador o mucho tiempo dentro del refrigerador, lo que va a suceder es que se va a descomponer y el alimento va a desaparecer o volverse tierra, de tal manera que ese alimento ya no va a volver a ser lo que antes era. También, por ejemplo, si yo dejo un metal a la intemperie, se va a ir oxidando hasta que desaparezca y ya no voy a poder obtener nuevamente ese fierro. Y lo mismo sucede con la combustión, que es de la que vamos a hablar principalmente. Los cambios químicos entonces son reacciones químicas y son modificaciones de las sustancias que las convierten a otras totalmente diferentes. Esto se debe a que sufren una modificación en su naturaleza. Entonces, hablemos de la combustión. La combustión, como parte de un cambio permanente, es lo que vemos todos los días. Observamos cómo se queman muchos materiales como el papel, el gas, la madera y entre otros fenómenos que vemos. Este fenómeno se le llama combustión. Ahora, consiste en que la materia cambia en relación a una situación que se llama combustible y el oxígeno de nuestra atmósfera. Si no hubiera oxígeno, no existiría combustión. Por eso es necesario un propiciador de fuego, el combustible y el oxígeno. Podemos ver en un ejemplo y podemos experimentar si yo pongo una vela o un pedazo de vela y lo prendo y posteriormente lo tapo con un vaso. Lo que va a suceder es que la vela después de poco tiempo se va a apagar. ¿Por qué? Porque lo que quedó encerrado dentro del vaso había oxígeno, pero al momento en que se acabe el oxígeno, lamentablemente se apaga el fuego. Como resultado de la combustión, entonces, en este caso, cuando se quema petróleo, gasolina o gas, se obtiene lo que nosotros conocemos como dióxido de carbono. También se obtiene agua y también se obtiene energía calorífica. El ser humano aprovecha este fenómeno para poder solventar sus necesidades y poder utilizar las máquinas de combustión interna como las que utilizamos nada menos en las fábricas para cuando cocemos los alimentos o cuando nos calentamos en invierno.
También es importante resaltar que al quemar este tipo de combustibles se obtiene energía, pero también se liberan gases como el dióxido de carbono, ya hablamos, que va a lamentablemente contaminar nuestro medio ambiente. Es muy importante reconocer que la combustión de hidrocarburos se puede representar de una manera siguiente. Si yo tengo un combustible, por ejemplo petróleo, más el oxígeno que hay en nuestra atmósfera, aplico fuego, entonces voy a obtener como resultado dióxido de carbono, que en pocas palabras es lo que vemos como humo. Voy a obtener agua, aunque no la vemos, se obtiene agua. Y por último, podemos ver que nos propicia o nos da calor. En ocasiones la cantidad de oxígeno no es suficiente y se produce una combustión incompleta. Y de esta manera lo que se va a generar no es dióxido de carbono y agua, sino monóxido de carbono y carbón sólido en forma de hollín. Es lo que nosotros conocemos como carbón vegetal. Y por eso vemos que cuando algo se quema en una casa se pinta de color negro, donde se produce la combustión, pero hubo falta nada menos de oxígeno. Esto normalmente lo ven nada menos que los bomberos. Los materiales que emiten por la combustión de las fábricas y los automóviles son dañinos para nuestra salud, ya que se incorporan a la atmósfera y la contaminan. Esto provoca que el aire no sea propicio para respirar y que dañe principalmente la situación de nuestros pulmones. Por ello, se han producido nuevos avances tecnológicos donde se fabrican vehículos ya sea electrónicos o de celdas solares para reducir el consumo de combustibles que dañan nuestro medio ambiente. De esta manera hemos visto la importancia nada menos de un cambio permanente como es la combustión y que es importante aún todavía hasta nuestros días. También quiero agregar que nuestra respiración es una combustión pero que no produce fuego. Produce dióxido de carbono, produce agua, produce calor, pero no produce fuego.